Más bien el proceso del arte implica el contacto de lo que tú produces con un público, ¿no? Con los demás. Entonces yo creo que es importante. Cuenta la leyenda que me encontraron en un huevo en el Paseo Bravo. Me tocó el viejísimo Paseo Bravo. No el super viejísimo Paseo Bravo, que creo que fue el primer viñedo de Puebla. No sé qué tanto saben esto, ni estoy tan seguro de ello, pero el barrio del Parral precisamente debe su nombre a las primeras parras que se sembraron para producir vino por la iglesia. Esa etapa yo no la conocí, por supuesto. Yo llego ya más cuando el zoológico, el museo ese extrañísimo que había, los juegos, ¿sí? Y pues vivía yo muy cerca de ahí, ¿no? Entonces era como que obligado, paseo dominical. Iba yo a un kinder muy cercano también, que también era todos los días caminar por ahí. El kinder al que me refiero era el María Luisa Pacheco, que después era una escuela para mujeres, pero el kinder era mixto, curiosamente, y entré ahí a estudiar. Es curioso que después, haciendo cuentas con Liliana Mezcua, resulta que fuimos compañeros de kinder y después fuimos compañeros en la Universidad de las Américas. Pero yo estuve ahí, después estuve en una extrañísima escuelita en el Carmen que se llamaba Nuestra Señora del Carmen, en la cual éramos aterrorizados por la maestra con la historia del fin del mundo, de cómo iba a llover fuego y los muertos saldrían de su tumba. Curiosamente, he escuchado que la escuela esa se quemó, que hubo un incendio y acabó con esa escuelita, que era una cabañita en la parte trasera de una casa, era una escuela muy pequeñita. Después estuve en el Benavente unos años, nos mudamos a León, Guanajuato, ahí estuve en una escuela también de hermanos lasallistas y luego con los jesuitas. Regresamos a Puebla, estuve en el Oriente, donde terminé la secundaria, y ahí fue cuando empecé a pintar, porque estuve, de hecho, las clases esas fueron en cama, porque iba un padre jesuita a darme las tareas, a ponerme los exámenes, porque estuve 6 meses en cama en una terapia, y ahí fue cuando empecé a pintar en óleo. Entonces, seguía yo dibujando, pero ahí empecé ya con los pinceles y los colores. Y después en la UPAEP y luego en la Universidad de las Américas estudié la licenciatura. En mi familia, con la que más contacto tuve fue con mi madre. Fue realmente la que me crió, la que me sacó adelante, digamos. Y ella, siendo una persona muy católica, siempre me dio libertad de pensamiento, ¿no? Nunca me quiso imponer ninguna autoridad en ese sentido, y me apoyó mucho en todo. Entonces no tuve. En la familia de mi papá era más el contacto con mis tíos, ¿no?, que con mi propio papá, y un poco de origen vasco. También fueron bastante irreverentes y bastante antirreligiosos realmente, ¿no? No eran así tan... Aunque había algunos por ahí, pero los más directos, mis tíos más directos, no, eran ellos, no, para nada. Yo tuve la fortuna de tener gente dedicada sobre todo a la pintura, artistas en mi familia, pintores, específicamente pintoras, en ambos lados, de tanto paterno como materno, había pintoras. Entonces eso fue como que un gran estímulo. Siempre estuvo presente la pintura en mi familia, de alguna u otra manera, los retratos y obras, ¿no?, por mis tías. Y pues eso como que creo que fue fundamental para mí, no tanto como para pensar que yo quería hacer eso, sino como para verlo como algo familiar. Cuando tengo este problema de salud en que casi me muero, tuve una infección ósea que vino de la nada, no sé de qué vino, y fui a parar al hospital,
y mi mamá pues angustiadísima, no sabía ni qué, una fiebre altísima, un dolor fuerte, no me podía mover. Fue así a los 13 años. Y ya en el hospital cuenta mi mamá que al doctor le dice algo que después yo lo interpreto como un poco mi destino de pintor, porque cuando me revisa el doctor, habla con mamá y mi mamá, ¿cómo ve a mi hijo? ¿Cómo está? Y la respuesta del doctor fue: el cuadro está muy negro. Entonces, que fue una cosa terrible, porque bueno, metafóricamente quiere decir que el futuro está muy incierto, ¿no? Pero el hecho de que lo dijo como cuadro, a mí siempre me pareció algo así como que un poco marcó mi destino. No creo en la idea esta de la infancia como la etapa más bonita del mundo. Para mí mi infancia, recuerdo así lleno de... No me gustó nada la infancia, la pasé, no sé, no entendía yo, el mundo me parecía una cosa absurda, incomprensible y me daba mucho miedo. Y ya en la adolescencia, como que ya empieza a cambiar la cosa, ya empiezo a ver que es la parte bonita de la vida, ¿no? Fue para mí muy importante porque fue precisamente cuando empecé a descubrir mi vocación, por decirlo así, ¿verdad? Aunque aún desde niño siempre tuve una gran atracción hacia el dibujo, pero pues es en la adolescencia cuando descubro como que el mundo del arte y toda la serie de posibilidades que aún sigo descubriendo. Mi primer reencuentro con el catolicismo es a través del Santo Niño Cieguecito, ¿sí? En casa de mis abuelos había una veladora todo el tiempo encendida con una pequeña estampita de este tamaño, con un misteriosísimo y rarísimo niño, santo niño que no tiene ojos y que le está saliendo sangre por las cuencas y tiene una paletita con los ojos en la mano. Y pues a mí eso me impresionaba. Y cuando yo empiezo a interesarme en el dibujo y en la pintura y el arte y el rock and roll y el surrealismo, veo esta imagen y digo, pues este es de los míos, ¿no? Es lo mismo que le pasa o que le pasó a Bart Simpson cuando de castigo lo meten a una escuela católica, ¿no? Empiezo a ver que hay cómics y que hay grandes matazones y todas estas cosas tan extrañas de la religión católica, que se fascina y se dice, no, pues sí, pero qué bueno que me castigaron, ¿no? Entonces así yo empiezo por ahí, a ver, digo, esto es casi, digamos, yo al Santo Niño Cieguecito lo equiparo más a Alice Cooper, por ejemplo, que a San Judas Tadeo, ¿no? Yo lo veo más cercano, esta idea bizarra de la imagen. Lo mismo me sucede un poco después con el Beato Sebastián de Aparicio, también esta momia ahí en una caja de cristal, con todos esos cuadrazos contando su historia de cómo lamía leprosos y hacía cosas extraordinarias con su cuerda, y fantástico, que entonces me empiezo a interesar más como en ese aspecto medio bizarro, medio morboso del catolicismo, ¿no? El culto a los huesos y a las reliquias, todo esto pues me empieza como a atraer más, pero como que desde el lado del arte, no desde el lado estrictamente católico apostólico romano. Las monjas ha sido algo muy fuerte en mi trabajo, ¿no? De hecho, desde el principio empiezan a aparecer monjas salpicadas en diferentes etapas de mi vida, ¿no? De mi producción artística, más bien, ¿sí? Y es en el 2011 ¿sí? Cuando decido hacer como ya una serie dedicada al tema de las monjas, que es la serie que en ese momento le pongo el título de Engaño Colorido, inspirado por el soneto de Sor Juana en que habla acerca de su retrato, ¿no? De la pintura que alguien hizo de ella.
y, y empiezo a trabajar más en serio, digamos, con ese tema y a documentarme más y a buscar libros y películas y artículos y ir a lugares y conocer monjas. En ese aspecto también sí ha habido cuestiones familiares, como mencionabas, que tienen que ver mucho con el tema. Yo te decía de mis familiares más cercanos que realmente no son tan o no han sido tan ligados al catolicismo, pero sí hay algunos no tan cercanos que lo han sido, ¿no? Incluso de esta misma rama Golsarri, que es el segundo apellido de mi papá y que es de origen vasco, pero algunos, los de mi papá, mis tíos, no, pero hay otros descendientes de hermanos de mi bisabuelo, un hermano de mi bisabuelo en específico. Él fue la persona que escondió, por ejemplo, la urna con los restos del cadáver de Lirio de Puebla en su casa durante 8 años, durante la Guerra Cristera, y escondió ahí también monjas y curas, y ahí hacían prácticas religiosas, tenían un oratorio, ahí daban clases. Entonces te imaginarás, ellos sí eran católicos de hueso colorado, ¿no? Entonces, pues eso también como que me ha tocado, ¿no? Como que también esa parte ha sido fundamental. La serie, cuando empiezo la serie esta de Engaño Colorido, empieza como una serie de pinturas a la cual le llamo retratos de monjas coronadas. Entonces, ahí digo esto porque estoy haciendo unos retratos, pero no de las mujeres en realidad, sino de los retratos que se hicieron de ellas en la época novohispana, ¿sí? Incluso es todo un género, ¿no? El retrato de monjas coronadas, que es algo, siempre me encantaron y siempre me han fascinado, y entonces quería yo hacer algo con eso. Entre paréntesis, podemos decir, mucho de mi trabajo está basado en el arte mismo, ¿no? Entonces, estos retratos existen, ¿verdad? Hechos muchas veces por pintores anónimos, algunos pintores conocidos. Son fascinantes de estas mujeres misteriosas con esos hábitos y a veces exuberantes coronas o ramos, ¿verdad? Que contrastan un poco con su carácter tan serio, ¿no? Y siempre me fascinaron esos retratos, y entonces decido hacer como una especie de... No quería yo copiarlos, porque no le veo el caso a imitarlos, pero sí a partir de ellos crear otra cosa. Y tienen además la información muchos de ellos, las cartelas, en que viene por lo regular en la parte inferior un poco de la descripción en letras de su nombre, o de cuándo nació, cuándo profesó, su familia, o algunos datos curiosos. Y entonces eso también empiezo a utilizarlo, haciendo algunas alteraciones, inventando algunas cosas, cambiando unas cosas por otras, haciéndolos más entretenidos para mí y para ofrecer otra cosa más, que estoy partiendo del retrato y partiendo de esa información, pero creando como este mundo paralelo, ¿verdad? Que no es completamente inventado, completamente ajeno, pero que tiene que ver, pero que es otra cosa, ¿no? Y que plantea otra dirección. Yo llego a Nuevo México al terminar la licenciatura a los 21 años. Termino mis estudios de artes gráficas y diseño, que era el nombre de la carrera que estudié, y que era una mezcla de diseño gráfico con artes plásticas. Yo siempre me orienté más a la cuestión de las artes plásticas, aunque todo lo que aprendí de diseño gráfico me ha servido muchísimo y lo apliqué siempre y lo sigo aplicando hasta la fecha. Entonces yo cuando termino mi licenciatura, pues nunca había ido a Estados Unidos y dije, pues ¿cómo será Estados Unidos? Tenía yo varios contactos
teléfonos de amigos o de parientes de amigos, etcétera, ¿no? Tenía yo varios ahí. Mucho que vino por la Universidad de las Américas, por supuesto. Y no recuerdo cómo fue exactamente, pero conseguí un aventón en un tráiler de Puebla, iba a Phoenix. Entonces, un señor que llevaba marcos de los sapos, como marcos imitación a los antiguos, un tráiler lleno de marcos, a Phoenix. Entonces yo dije, pues sí, no me acuerdo cómo encontré esa conexión, pero fue un señor que ni conocía. Pero alguien me dijo, no sé cómo, ya no recuerdo cómo sucedió. Después mi mamá decía que yo me fui como si nada, con guaraches, en octubre, ¿verdad? Antes del invierno, ya me di cuenta que existía el invierno, con un morral, con una maletita y un portafolio lleno de dibujos. Y entonces pues ya me subo al tren, mi mamá me fue a llevar, luego mi mamá me dice, sentí espantoso cómo te ibas ahí tú, ni sabías a dónde ibas, ni con quién te ibas. Y yo no me di cuenta de que mi mamá hubiera sentido tan feo, pero después me lo dijo y me daba mucha risa, porque me quedé 9 años allá, ¿no? Pero te digo, ya entonces fue toda una travesía y estuve ahí, fue como que caí en un muy buen lugar, un lugar muy, un centro de arte, ¿verdad? Santa Fe, Nuevo México, y pues ahí muchas galerías y mucho movimiento, empecé a vender mis dibujos, y de alguna manera es también un lugar en el que es fuerte la influencia hispana, dicen allá, ¿no? Mexicana, ¿verdad? Aunque también están los indios pueblo, ¿verdad? La parte indígena y también toda la parte anglosajona, ¿no? De toda la gente que llegaron después. Pero pues ahí era México antes, ¿no? Entonces también eso no era tan diferente, pero pues también fue muy interesante. Mi trabajo fue muy bien acogido, conocí amigos pues que hasta la fecha muy cercanos. Creo que parte del trabajo de un artista no es simplemente la creación, ¿no? Porque pues sí, puedes hacer cosas muy buenas, pero si esas cosas se quedan ahí en tu closet o en tu cabeza o en tu cajón, ¿verdad? Pues no creo que sirvan de nada, ¿no? Más bien el proceso del arte implica el contacto de lo que tú produces con un público, ¿no? Con los demás. Entonces yo creo que es importante y es parte de la responsabilidad de cada quien. Entonces no puedes esperarte a que la galería te haga todo o que el gobierno del mundo te haga todo. O sea, tienes que hacerlo tú, ¿verdad? O sea, idealmente podríamos pensar que así debería de ser, pero es una mentira, ¿no? Nunca va a ser, nunca ha sido y nunca va a ser, yo creo. Entonces hay que trabajar en ese punto, ¿no? De la difusión, de la publicación, y pues implica un gran trabajo también, pero pues hay que hacerlo, porque si no lo haces es muy difícil que alguien realmente lo haga, ¿no?